Pues gente, saludos, espero que estén bien. Aquí su amigo Foncito descansando. Les voy a poner a continuación un audio. No lo puedo poner en video porque tiene pues derechos de autor y sin duda pues me tumbarían el video. Pero voy a poner un audio de los alienígenas ancestrales. ¿Cómo surgió esto? ¿Quién fue el primero que mencionó esto? ¿Por qué hay tantas cosas que la explicación suena tan rara, la explicación que es oficial, que surgen muchas preguntas más que respuestas? Entonces les voy a poner un audio que dura aproximadamente 15 o 16 minutos. Después de eso, pues dígame, coménteme si quiere que le ponga la segunda parte. Pero va a hablar un poco de Enoch, de Adán y Eva, de los carros de Dios, de diferentes cosas, quiénes fueron los primeros, creyentes, que empezaron a cuestionarse esto e incluso escribieron un libro y luego después hicieron un documental. Entonces, ahí va a continuación el audio, espero que le guste, dígame si es de su agrado para ponerle la segunda parte. Convencerme de que hubo alienígenas ancestrales es el primer paso para convencerme de la existencia de un poder superior. Así que, convénzame. Hola, soy William Shatner. Estoy aquí reunido en esta mesa con expertos en lo esotérico, en el conocimiento práctico, pero también con personas que comparten una intriga, los alienígenas. Me encanta la idea de que nos visitaron, lo han hecho, lo hacen, lo harán, alienígenas, pero tengo mis dudas. Quiero estar convencido de lo que ustedes saben, de lo que han hecho por más de una década ya en alienígenas ancestrales. Bien, comencemos. Tú, Giorgio. Existen textos antiguos y tradiciones orales que han sido transmitidas por miles y miles de años, que, en pocas palabras, todas comienzan del mismo modo, que hace mucho, mucho tiempo, alguien nos enseñó a construir las estructuras antiguas como desarrollar la matemática, la agricultura, etcétera, etcétera. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que en algún punto tuvimos maestros con tecnología tanto más avanzada que la humana que nuestros ancestros pensaron que era divina o mágica. La teoría de los antiguos astronautas desafía los preceptos mejor establecidos de la humanidad sobre la historia, la arqueología, la ciencia y la religión. Quienes la proponen indican que la verdad detrás de los orígenes mismos de la raza humana es muy diferente y mucho más compleja que lo que se nos ha inculcado. Las culturas ancestrales tienen relatos muy detallados de los llamados dioses, que describe a seres descendiendo desde los cielos. Son historias que se repiten por todo el planeta, y lo que sugiere la teoría de los antiguos astronautas es que estos dioses eran extraterrestres de carne y hueso, que nuestros ancestros malinterpretaron como seres divinos simplemente porque descendieron del cielo. Todas las civilizaciones hablan de seres que vinieron del cielo para ayudar a la humanidad en su desarrollo. Nos enseñaron astrología, astronomía, cómo crear armas de ofensa y defensa. Y estas tradiciones están alrededor del mundo, y lo que dicen es que hubo entidades como Osiris o Viracocha que vinieron de los cielos con la misión de civilizar al hombre y enseñarle medicina, arte, metalurgia, a construir cosas, ingeniería, arquitectura, todo lo que conocemos. Permítanme preguntarles sobre las leyendas, porque hablamos sobre leyendas. Las leyendas
son verbales. Son tradiciones orales. Bien. Si yo les contara un chiste, sería distinto al llegar de uno a uno al final de la mesa. Las leyendas son tradiciones orales, relatadas frente a una hoguera que cambian. Bueno, pero en no este por la gente caso, común. No podemos olvidar que debemos estas... recordar que Exacto. cuando hablamos de pueblos aborígenes, las tradiciones orales eran transmitidas de manera rígida de una generación a la otra. De acuerdo, eso lo entiendo, pero todos ustedes han pasado su vida entera estudiando evidencia de lo que los extraterrestres vinieron, estuvieron, están. Necesito entender cómo empezó todo. ¿Fue Erich von Däniken quien lo inició o fue el que...? Él lo popularizó. Sí, y alienígenas ancestrales hacen eco de su trabajo. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publicó el que se volvería el libro fundacional de la teoría de los antiguos astronautas, Recuerdos del futuro. El muy controversial texto planteó la duda: ¿vinieron alienígenas a la Tierra siglos atrás? Causó conmoción al instante, y 2 años más tarde, un documental de larga duración basado en el libro de von Däniken recibió tal aceptación que fue nominado a un premio de la Academia. Recuerdos del futuro ha sido una de las más impactantes y más intrigantes publicaciones de la historia contemporánea. Las dudas que planteaba hicieron que la gente buscara respuestas. Recuerdos del futuro conllevó un replanteamiento fundamental de nuestra historia, nuestros orígenes y, claro, nuestro lugar en el cosmos. Fue motivador e impulsor en cuanto a que la ciencia viera el todo de otra manera. Pero la otra característica interesante fue a ese espacio, a esa intersección entre la religión, la ciencia y otras formas de ver el mundo, se le añadió una nueva pieza, una dinámica diferente. Cuando tenía 10 años, mi padre leyó el libro de von Däniken, me lo dio y me dijo: léelo, hijo, abrirá tu mente. Lo que me llevó a volverme científico porque quería entender qué decía. Y si todas estas cosas de verdad ocurrieron, ¿qué podemos aprender de ellas y aplicarlas hoy en día para mejorar nuestras vidas? Exacto. Yo creo que sí podríamos invitarlo por una llamada de Zoom. Veamos a Erich von Däniken, el padre de la teoría de los antiguos astronautas, en pantalla. Ahí está. Erich von Däniken, ¿cómo estás? Hola, Eric, qué bueno verte. Hola. Erich, explícame. ¿Qué es la teoría de los antiguos astronautas? Pasé 6 años en un internado católico dirigido por jesuitas en Suiza, y allí debíamos traducir fragmentos de la Biblia del latín al griego y del griego al alemán, y yo era un total y profundo creyente en Dios. Por cierto, ahora que soy un anciano, todavía creo en Dios. Pero para mí, de muchacho, Dios debía tener ciertas cualidades. Por ejemplo, Dios no necesita un vehículo para ir del punto A al punto B. Dios está en todas partes, o Dios es eterno. Ahora, mientras hacía aquellas traducciones, me topé con un Dios que tenía vehículos para ir de un lado al otro, como lo escribieron los profetas Ezequiel, Moisés y tantos otros. Sencillamente empecé a dudar de mi propia educación católica y descubrí el libro de Enoch. Háblanos de Enoch. A Enoch se le menciona en la Biblia muy brevemente. Al principio se nos enseña que fue el 7º patriarca antes del diluvio. Fue el primer humano que desapareció corpóreamente y subió al cielo. Enoch es uno de los primeros patriarcas mencionados en la Biblia hebrea. Fue el bisabuelo de Noé, el hombre al que se le atribuye la construcción del arca que salvó del diluvio a la humanidad y a 2 de cada especie animal. Pero mientras la Biblia hebrea apenas hace mención de Enoch, su historia en detalle se relata a través de los más de 100 capítulos de un libro que lleva su nombre. El libro de Enoch aún puede hallarse en la Biblia usada por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Y cuando los arqueólogos desenterraron los manuscritos del Mar Muerto en 1947, se encontraron con que 11 copias manuscritas del libro de Enoch habían sido conservadas, lo que indicaba que era considerado un trabajo de vital importancia. El libro de Enoch fue sumamente popular en la época previa a la formación del cristianismo.
Y la Biblia nos dice que Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó, lo que dio pie a la creencia de que Enoc nunca murió. De hecho, según la tradición, se volvió el escriba de Dios. Es el único al que le fue permitido sentarse junto a Dios, y deja todo por escrito para revelar esta información a la humanidad. Un curioso pasaje del libro de Enoc relata cómo 2 ángeles visitan a Enoc y se lo llevan a los cielos, en lo que se describe como una carroza de fuego. Lo más fascinante es que Enoc habla en primera persona, desde el yo. Yo hice, yo escuché, yo aprendí. Pero Enoc no posee un léxico tecnológico, no habla de nave espacial o nave nodriza. Solo dice, estábamos por sobre el planeta Tierra. Yo vi la imagen redonda de la Tierra. Y allí arriba había como diamantes gigantescos. Puertas que se abrían y se cerraban por sí solas. Él estuvo en el espacio, en una nave nodriza. Y finalmente de pie frente al trono del Dios Todopoderoso. Pero eso no tiene sentido. Si en realidad se tratara del Dios Todopoderoso, éste nunca habría tenido que levantarse de su trono, dar unos pasos hacia Enoc para saludarlo y darle la bienvenida. Nuestros ancestros no comprendían que cuando estos profetas iban al llamado reino celestial, en realidad abordaban, simplificándolo un poco, una nave espacial, una estación espacial que, según los textos antiguos, orbitaba la Tierra. Y hay muchas más historias, y no solo en la Biblia, sé de muchos otros mitos y leyendas de todo el globo que tienen esto en común. Fueron los dioses quienes crearon a los humanos, pero siempre de acuerdo a su propia imagen. Somos una copia, reproducciones de los extraterrestres. Lo que nos lleva a la leyenda de Adán y Eva, a quienes Dios, según las Escrituras, creó a su imagen y semejanza. ¿Y cómo se compagina eso con la evidencia arqueológica sobre la evolución? Los neandertales, los cromañones. Todo eso es correcto. Estoy plenamente de acuerdo con la arqueología y la teoría de la evolución, excepto porque nuestra rama sufrió una mutación artificial hecha por alienígenas. Y es fácil compararlas. Nuestra familia entera, hermanos y hermanas, los simios, los gorilas, los chimpancés, aún existen. Siguen siendo nuestros parientes, pero no han desarrollado la inteligencia, el lenguaje, la información. Solo nosotros. ¿Por qué solo nosotros del mismo árbol genealógico? Porque somos el producto de una mutación artificial. Y la razón por la que nuestra inteligencia es superior a la del chimpancé o el gorila ya la conocemos. Nuestro neocórtex fue activado y es la base de la civilización humana. El neocórtex del cerebro humano es la región responsable del lenguaje, el razonamiento lógico y el pensamiento consciente. Muchos científicos creen que la activación del neocórtex es lo que hace a los humanos distintos a todas las otras criaturas terrestres. El neocórtex es una especie de capa de nuestra corteza prácticamente exclusiva del Homo sapiens. Según numerosos estudios, esa es la zona donde ocurre toda actividad relacionada directamente con la conciencia en particular, pero también se ocupa de varios de nuestros sentidos y cómo funcionan. Probablemente sea el área del cerebro gracias a la cual distamos tanto de otros primates. Hubo una alteración genética. Los Institutos Nacionales de Salud en sus propias publicaciones dicen que no fue una fusión natural del cromosoma 2 lo que activó el neocórtex. ¿Estás diciendo que el neocórtex fue activado por extraterrestres antiguos? Así es. Un comentario. Soy especialista en escrituras antiguas y prácticamente todas las escrituras antiguas dicen lo mismo, que los dioses crearon al hombre. Ahora, ¿esto solo se trata de imaginación? Es decir, imaginación colectiva mundial. Los sumerios, las traducciones de la Biblia, los mayas en Centroamérica, Platón en Grecia. ¿Por qué todos crearon la misma mentira? De que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eric, en tu opinión, según tú, ¿cuál es el mejor ejemplo de la representación física de la teoría de los antiguos astronautas? Bueno, hay muchas. Una de ellas que todos podemos ver cada año. Vayamos hasta México, a la ciudad de Chichén Itzá.
hay una gran pirámide erigida de una forma espacial. La Gran Pirámide, conocida como El Castillo en Chichén Itzá, fue construida por los mayas entre los siglos 9 y 12 de nuestra era. Sirvió como templo del dios serpiente Kukulcán y fue erigida para recrear su descenso a la tierra a través de la manipulación de luz y sombra. El castillo es una pirámide escalonada con escalinatas radiales hacia afuera enmarcadas por unos altos balaustres a cada lado. En los equinoccios de otoño y primavera, la luz del sol cae sobre las esquinas de la pirámide y proyecta la sombra de los escalones externos sobre los lados de los balaustres, a las bases de los cuales hay enormes cabezas de serpientes talladas en piedra. La imagen resultante es la de una enorme serpiente que desciende desde el tope de la estructura con cada amanecer en equinoccio. El mensaje es claro. Vemos al dios Kukulcán bajando por las escaleras de la pirámide en forma de triángulos de luz y sombra, luz y sombra. Eric, ¿por qué no pudieron estos pueblos que vivían de acuerdo al clima y el sol, cuándo sembrar, cuándo cosechar, por qué no pudieron ellos establecer a través de la observación que ya era hora de sembrar? ¿Por qué es que esto demuestra que un alienígena antiguo les dio este conocimiento? Porque ellos lo dicen. Lo dicen en sus escrituras y mitología. Ellos dicen: recibimos nuestro conocimiento astronómico de los dioses. De acuerdo. Según los primeros registros de los mayas, según sus sagradas escrituras, un dios de nombre Kukulcán, representado como una serpiente emplumada, descendió ante ellos y les enseñó lo que sabía. Son ellos quienes lo dicen, no Eric von Däniken. ¿Para qué nuestros ancestros en todo el mundo crearon estos templos y pirámides gigantescos? ¿Para quién? La respuesta es la misma en todo el mundo, para los dioses. Los llamados dioses eran maestros, les dieron información. Los antiguos solo la transcribieron.